La siguiente ponencia es presentada por Santiago Villegas Ceballos, consultor senior en transformación digital para bibliotecas, museos e instituciones educativas en Colombia. Él nos presenta Bibliotecas expandidas, el poder de la inteligencia artificial en la biblioteca académica. Dejo con ustedes a Santiago Ceballos. Muchas gracias. Voy a permitirme usar uno móvil porque son 20 minutos o 30. 20 minutos, 50 minutos. Sí, 20, ok. Entonces va a ir más rápido. ¿Está funcionando? Listo, perfecto. Vamos a ir más rápido de lo pensado, así que espero los traductores puedan llevarme el ritmo. Espero sean más rápidos que la inteligencia artificial. Entonces, soy Santiago Villegas Ceballos. La primera pregunta importante hoy es ¿quién se atrevería a vestir un mapa? ¿Cierto? Y básicamente estoy vistiendo un mapa porque debemos pensar en el propósito de un mapa. El mapa no está diseñado para vestirlo, el mapa no está diseñado para adornar, el mapa está diseñado para ir a un lugar, ¿sí? Para poder llegar a algún punto. Pensemos en eso, pensemos en el propósito durante la presentación de hoy. ¿Por dónde tenemos el clicker? ¿Tienen por ahí para pasarlo, por favor? Bien. Y esta es un vistazo general de lo que es la inteligencia artificial, sobre todo desde la perspectiva de las bibliotecas académicas. Muchas gracias. Bien, entonces, empecemos por el índice de hoy, 20 minutos. Esto es lo que vamos a ver. Ya saben, ¿cierto? Si tienen diarrea mental al final de la sesión, lo hicimos bien. ¿Bien? Vamos a empezar por entender la inteligencia artificial. Entender la inteligencia artificial actual. La inteligencia artificial actual la define Built-in en 2021, la definía como cualquier sistema o máquina capaz de realizar tareas que por lo general requieren inteligencia humana. Es decir, lo que estamos reduciendo aquí es la carga cognitiva humana. Esto es importante, porque ya teníamos en nuestros celulares dispositivos que disminuían la carga de memoria, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el teléfono de su madre? Probablemente sí, pero el de su mejor amiga o el de su tía. No, lo tenemos almacenado en un sistema de memoria externa. Ese es un sistema no cognitivo, pero es un sistema de memoria. Hoy estamos hablando de sistemas cognitivos. Sin embargo, no es suficientemente preciso. Así que Santiago, en medio de su atrevimiento, se atreve. Esta es mi marca, Medellín, así me encuentran en redes sociales. Nos atrevimos a dar una definición sobre la inteligencia artificial de hoy, en 2024. Y esto es muy importante aclararlo. Porque cuando estamos hablando de inteligencia artificial hoy, no estamos hablando de cualquier inteligencia artificial. Estamos hablando de inteligencias artificiales que tienen aprendizaje automático, lo que se llama Machine Learning. La traducción de Machine Learning en español no es aprendizaje de máquina, es aprendizaje automático. ¿Cómo se definen entonces las inteligencias artificiales de aprendizaje automático? Como sistemas semi-autónomos capaces de tomar decisiones en un ámbito determinado, diseñadas para aprender y adaptarse de acuerdo a lo que perciben. Y aquí pongo un ejemplo que todos conocemos. ¿Han visto estas aspiradoras que van por la casa cargando gatos? No, realmente no están diseñadas para cargar gatos, están diseñadas para limpiar, ¿no? ¿Las han visto? ¿Sí? Bien, esas aspiradoras tienen unos sensores. Pregúntense, ¿qué sensores necesitan esas aspiradoras para poder hacer su trabajo? Necesitan el equivalente a nuestros ojos, porque necesitan percibir el espacio. El equivalente son cámaras. Las más avanzadas tienen, de hecho, sensores láser, y las aún más avanzadas tienen sensores infrarrojos para medir la suciedad del piso. ¿Ya? Estas máquinas están diseñadas para una tarea: cargar gatos. No, ya dijimos que no. La tarea es limpiar, ¿cierto? Limpiar. Para hacer esa tarea, aprenden del contexto y modifican, a medida que van moviéndose, modifican el recorrido. Entonces, básicamente están usando inteligencia artificial. ¿Sí? Miren ustedes. Tienen percepción, son capaces de adaptarse y algunas, no todas, aprenden para que en los siguientes recorridos no repitan exactamente el mismo golpe. ¿Ya? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se está usando inteligencia artificial hoy en día. Bien, ahora, hablemos de lo que constituye la inteligencia artificial, pero también los programas tradicionales. Levanten la mano quienes vieron programación en algún momento de su vida en un nivel académico. Bien, perfecto, hay una buena cantidad. Bien, como les contaba ayer, yo estudié ingeniería antes de bibliotecología, por eso tengo doble cara de ñoño. Entonces yo también sufrí la programación, ¿cierto? Y cuando programábamos en mi época, que yo tuve la suerte de estudiar ingeniería en el 96 en Colombia, empecé a estudiar allí.
Y si ustedes recuerdan, vamos a medir las edades, veo suficientes canas, a mí no se me ven, pero ahí están, ¿sí? Lo que pasaba en el 96 es que fue el momento en el que Internet se abrió en toda Latinoamérica. Entre el 95 y 96 abrimos el Internet de manera pública. Y justamente en ese momento empezamos a programar en HTML, ¿sí? Uno para programar en HTML lo que hacía era crear páginas, ¿ya? Y era muy fácil, porque los algoritmos, que son digamos, el bloque fundamental de cualquier programa, de cualquier software, seguían un camino tradicional, ¿sí? Es decir, estaban programados para algo explícito, algo como que, si yo ponía un botón guardar en mi página, ¿se acuerdan del botón guardar? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Ya no existe, está en desaparición. ¿Se acuerdan que el botón guardar tenía un disquete? ¿Sufrieron ustedes los disquetes? Entonces son de mi generación, ¿cierto? Sí, sufrieron los disquetes. Recuerden que cuando uno clicaba en ese botón, básicamente aparecía una ventana que permitía guardar el archivo. El algoritmo era así de simple. Yo le decía, si hace clic en este punto, despliega una ventana que indique dónde almacenar el archivo. Era muy fácil. Conocía la acción, conocía el resultado porque yo lo preveía. Ese era el algoritmo tradicional. Los algoritmos de aprendizaje automático, con los que hoy programamos a las máquinas, no están diseñados así. A las máquinas les estamos enseñando a aprender. El algoritmo lo que le dice a la máquina es cómo aprender, no la tarea que va a ejecutar. Santiago, no entendí muy bien. Para eso está diseñada la siguiente diapositiva, ¿sí? Si tenemos claro que la definición que nos dio Built-in era que son sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, a lo que estamos jugando es a un juego de la imitación, ¿ya? ¿Vieron esa película que se llamaba The Imitation Game en inglés? En español se llamaba El Código Enigma. No sé quién traduce los títulos de películas aquí. O sea, no tengo idea. Pero básicamente el juego de la imitación es lo que hacemos con las máquinas. Estamos tratando de que nos imiten. Así que lo que hace la inteligencia artificial es tratar de aprender como aprendemos los humanos. Y para eso las diseñamos así. Pongamos el ejemplo. Resulta que cuando diseñábamos software tradicional, teníamos los datos, que era si la gente hace clic aquí, ese es el dato que yo necesitaba para el botón, el algoritmo era, entonces despliega una ventana, el resultado era que se desplegaba la ventana. Así de fácil, ¿sí? Pero luego, con las máquinas de aprendizaje automático, tenemos muchos más datos, Big Data. ¿Saben ustedes cuántos documentos se calcula que fueron los que alimentaron al ChatGPT 3.5? 200.000 millones de documentos. ¿Cuántos tiene la biblioteca más grande del mundo? Aquí el doctor Cox podría decirnos cuántos ítems tiene la biblioteca del Reino Unido, que es la más grande del mundo. Tiene menos que eso, ¿ya? O sea, 200.000 millones de documentos es la biblioteca más grande del mundo. Y es con la que alimentaron ChatGPT 3.5. ¿Saben con cuánto se alimentó en la versión 4? Esto lo dijeron hace apenas 3 semanas. La versión 4 se alimentó con 10 veces más, perdón, con 100 veces más documentos. Es decir, 200 billones de documentos, ¿ya? Entonces, si yo tengo esa cantidad de datos, lo que hago para programar una inteligencia artificial es decirle, revisa estos datos, ¿ya? Pero también le doy un objetivo. Y ahí es donde viene el programador de inteligencia artificial. Mi hermano, él es el inteligente de la familia, es el líder de inteligencia artificial de un banco, ¿ya? Y él programa con inteligencia artificial, ¿sí? Y básicamente lo que hace él como ingeniero aeroespacial es decirle a la máquina, mira, tu objetivo, tu propósito es aprender el lenguaje humano, ¿sí? Y para aprender el lenguaje humano tienes estos datos. Entonces miren que aquí lo que le estamos enseñando a la máquina es cómo aprender. Ella misma lo que hace, y ojo con esto, es que se crea un algoritmo. La máquina crea su propio algoritmo para entender el lenguaje humano. Y ese algoritmo, por tanto, nos da el resultado que es la respuesta que nos da ChatGPT. ¿Cuál es el problema de esto? Que no conocemos cuáles son los algoritmos. ¿Ya? Y vamos a volver a eso un poco más adelante. Quédense con esa pregunta en el aire porque es fundamental. Entendiendo que las máquinas de inteligencia artificial, hagámosle clic, porfa, a la presentación que creo que no me está pasando. Entendiendo que las máquinas de inteligencia artificial se programan solas, porque nosotros solo les enseñamos a aprender, ¿sí? Básicamente, pasamos a la siguiente diapositiva, porfa, que no me está cambiando. Dale clic ahí en cualquier lugar, que creo que eso, perfecto.
La pregunta es ¿por qué? ¿Conocen a este personaje? Yo no me lo imaginé nunca así. Él es, ¿quién es? Frodo. Ya, Frodo. El Frodo se supone que del Señor de los Anillos. Yo nunca me lo imaginé así. Pero la pregunta es ¿por qué entonces las inteligencias artificiales de hoy en día son tan famosas si veníamos trabajando durante más de 70 años con inteligencias artificiales? En Medellín en particular, en 2011 diseñamos la Mediateca de Medellín para la web semántica y ya usamos inteligencia artificial en esa época para crear metadatos, ¿sí? En 2011. Y desde eso venimos jugando con inteligencias artificiales. ¿Por qué son tan famosas hoy? Por esto. Miren ustedes, estas para enero del 2023, o sea que estamos hablando de más de un año, estas eran las inteligencias artificiales que ustedes podían usar conectadas con los sistemas de software que ustedes quisieran. Arriba está la forma técnica de explicarlo. Son las inteligencias artificiales con API. ¿Qué es una API? Una API es un sistema que permite que yo me conecte a esa inteligencia artificial y lo use dentro de mi sistema propio. Por ejemplo, un catálogo de biblioteca. Si ustedes tienen un catálogo de biblioteca que te permita la interconexión con APIs, podrían usar para enero del 2023 cualquiera de estas inteligencias artificiales para agregarle un extra. Bien, pero ¿por qué tengo esta diapositiva aquí? Porque esta diapositiva, aunque no se alcance a ver a la izquierda, básicamente tiene clasificadas a las inteligencias artificiales en 5 categorías, que a los bibliotecarios nos encanta clasificar. ¿Sí? ¿O cómo está su closet? ¿Por colores? ¿Por tamaños? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la clasificación que nos ofrece? Inteligencias de la visión, arriba. Inteligencias del habla, la segunda. Las que son del habla a texto y las que son del texto al habla. ¿Cómo así que las del habla a texto, Santiago? Las que permiten que uno transcriba. ¿Les gusta hacer actas en las reuniones? ¿Son los que levantan la mano cuando dicen yo quiero hacer el acta? ¿No? Horrible, ¿no? A mí tampoco. Bien, hace muchos años usaba IBM Watson para transcribir automáticamente mis reuniones. Las grababa y las transcribía. Hoy en día uso una que tengo grabada en mi computador que se llama OpenAI Whisper. Se puede descargar, ustedes graban durante la sesión y él transcribe perfectamente bien. Eso es speech to text, o sea, el habla texto. La siguiente es lo inverso. Y ustedes han escuchado voces y conocen voces. Esta voz probablemente la conozcan de alguna parte. Ok, Google. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Qué hay de nuevo contigo? Simpática ella, ¿no? Es bastante simpática. Pero, a ver, esta voz, si la conocen. Vamos a ver si hay conexión. Rojando. Vamos a hacer una oración para que haya conexión. Hola, ¿cómo estás? Se demora un poco más, pero ya van a escucharla con atención. Por favor, atentos a cómo es esta voz. Hola, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿En qué puedo asistirte hoy? ¿Conocían esa voz? Esa voz cambió ayer. Esta es la voz de ChatGPT. ¿Sí? Ahora vamos a volverla a poner. Pero básicamente ahí lo que estamos haciendo es síntesis de voz. Primero, transcripción porque tuvo que entenderme y luego síntesis de voz. Entonces está haciendo una voz sintética, ¿ya? Está hablando conmigo. Esta es la segunda parte de esta categoría. Esta otra parte que tenemos aquí, ya, esta otra línea, la tercera, ahora había hecho clic aquí. Esta línea es básicamente toda la que tiene que ver con traducción. Y para mí este es el mejor traductor, DeepL. ¿Sí? El mejor traductor que existe hoy en día. De hecho, si ustedes usan Reddit, que es un foro de internet muy famoso, en Reddit hay un foro de inteligencia artificial en el que hace pocas semanas vimos a un traductor llorar por DeepL, ¿no? Porque decía, este señor ya hace muy bien, hace mejor el trabajo que yo para lo académico, pero no para lo literario, porque quien va a traducir literatura necesita conocer al autor y conocer el contexto del libro, y la inteligencia artificial no es capaz de hacer eso todavía. Bien. Luego, tenemos aquí las inteligencias de lenguaje, de texto. Por eso OpenAI aparece, pero miren que hay muchas que se repiten. Luego tenemos la de documentos, que el OCR lo conocemos todos los bibliotecarios, el sistema de reconocimiento de caracteres. Está muy avanzado. Pero también al final tenemos en un tono diferente las generativas. Y es que las generativas tienen algo diferente, y es que son capaces de crear, son capaces de generar. Y aquí pongo un ejemplo conocido. Ustedes han usado de este señor, de esta nubecita, que es Google, seguramente han usado una que se llama Google Lens, una que reconoce imágenes.
Esa es una inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. Tiene visión, lo que técnicamente se llama visión computarizada, pero no es capaz de producir imágenes. O sea, ella puede ver e identificar, pero no produce imágenes. O sea, que no genera imágenes, ¿ya? Reconoce las imágenes. Aquí, en cambio, hay otras, ¿sí? Como esta Stability AI, que produce imágenes a partir de textos. Ella genera imágenes. No solamente reconoce, sino que genera. Ahí está la diferencia clave. Ahora bien, Santiago, estamos hablando de inteligencias artificiales académicas para la biblioteca. Entonces, limitémonos a 3 categorías grandes. Automatización y toma de decisiones, en donde está la ciencia de datos. Reconocimiento del lenguaje, en donde están los chatbots como ChatGPT. Y visión computarizada, en donde está Google Lens o los sistemas de reconocimiento de caracteres. Esas son las 3 grandes categorías a las que nos vamos a concentrar. Y en particular lo que quiero decirles con esto es que todas, así como la aspiradora estaba concentrada en limpiar, todas estas inteligencias artificiales están concentradas en una tarea única, ¿ya? Es lo que se llaman inteligencias artificiales estrechas o débiles, ¿sí? Es un sinónimo. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una tarea. Santiago, pero yo sé que ChatGPT también es capaz de reconocer imágenes, sí, y también es capaz de generar voz, pero no es porque sea una inteligencia artificial fuerte, es porque es multimodal. Este es un término clave. Multimodal significa que reúne varios modos, ¿no? En una sola herramienta. Lamento decirles que todavía no tenemos la capacidad de reemplazar a los políticos ni de reemplazar a nadie con inteligencias artificiales fuertes, ¿sí? Tampoco a los bibliotecarios. Las inteligencias artificiales no reemplazan trabajos, reemplazan procesos, ¿ya? Y eso es muy diferente, ¿ya? Entonces, pensemos en ese tema. No tenemos todavía, ni tenemos la necesidad de crear androides al estilo de Terminator, no se preocupen, es muy costoso crear un androide que sea multifuncional, que entienda el mundo como lo entendemos nosotros. Ustedes sentados ahí tienen cuántos sensores, son capaces de percibir el calor del ambiente, son capaces, abriendo la boca, incluso de saborear el aire, son capaces de sentir la silla, son capaces de escucharme. Es decir, tienen muchos sensores que no tenemos por qué ponerle a una máquina porque además computacionalmente es muy costoso. Hablemos de, con todo esto que está pasando en bibliotecas, ¿ya? ¿Qué existía y qué existe en bibliotecas? Básicamente, lo primero es que ya hay asistentes virtuales en todas partes. Hemos empezado a ver chatbots, ¿no? De hecho, Amazon ya tiene un chatbot de inteligencia artificial. ¿Quiénes de ustedes han usado ChatGPT ya? Levanten la mano. ChatGPT. Bien. Dejen arriba la mano los que lo han usado en la versión pagada. Bien. Así se las pague la mamá, el papá, el tío. No se preocupen. Bien. Es como Netflix, ¿no? De hecho, yo lo comparto con más de 20 personas y no hay ningún problema. Esto lo cortan de la grabación, por favor. Muy bien. Entonces, resulta que los chatbots lo usamos mucho porque es un sistema natural de interacción, ¿sí? Natural de interacción. De hecho, ya usábamos chatbots para bibliotecas en Facebook Messenger para referencia virtual. ¿Ya? Era un chatbot no inteligente en términos de los grandes modelos de lenguaje, pero ya era un chatbot. Así que los invito a hacer clic en esta diapositiva. ¿Cómo es, Santiago, que hacer clic? Esto ya está en línea disponible. Y todas mis diapositivas además tienen enlaces ocultos que profundizan, porque en 20 minutos no podemos hablarlo todo. Entonces, la tarea, yo también dejo tarea como el profesor que les dejó como 80 preguntas, ¿sí? Yo también dejo tareas, ¿no? Las tareas en mi caso se hacen con los clics. Entonces, ahí van a tener un poco más de información. Los sistemas de descubrimiento, ¿los usamos hace cuántos años? Mucho rato. Y los sistemas de descubrimiento ya usaban inteligencia artificial discriminativa, es decir, la anterior a la generativa, ¿sí? Pero hoy en día están usando inteligencia artificial generativa para interactuar, ¿ya? Entonces, ya esto lo están haciendo. De hecho, WorldCat estaba probando con un sistema WorldCat Find, la OCLC, no sé si ya lo lanzaron. Aquí pues arriba tenemos la OCLC, aquí les podemos preguntar, porque estaban en beta cerrado, para poder a través del WorldCat presentarnos información al estilo de inteligencia artificial generativa. Por otro lado, Scopus ya este sí lo lanzó, no sé si lo han probado, ¿ya? Es un sistema, es un chat GPT que me permite a mí interactuar a través de preguntas. Yo prefiero, de esto vamos a tener un taller esta tarde, prefiero sistemas nativos de inteligencia artificial que una adaptación. Me explico. Yo prefiero, por ejemplo, Consensus. ¿Han usado Consensus? Consensus.app. Consensus es una inteligencia artificial que me permite responder preguntas de sí o no científicas a partir de bases de datos académicas. Y es muy interesante.
Porque ustedes le hacen una pregunta como, ¿desaparecerán las bibliotecas? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? La respuesta va a ser no. O podría ser, no tengo datos suficientes. Como diría Isaac Asimov en la última pregunta, datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Sí? Van a leer ese cuento corto si no lo han leído. Entonces, vayan a usar Scopus, pero sobre todo usen Consensus y usen otras inteligencias artificiales que vamos a ver esta tarde en el taller. Bien, y por supuesto, aquí me salté uno, perdón, los plugins de ChatGPT ya se transformaron en lo que se llaman GPTs, en plural, GPTs. Los GPT son adaptaciones de ChatGPT que solo pueden usar los que están pagando, ya saben. Hablen con el del lado para que lo paguen juntos, ¿sí? Porque pueden usar unos diseñados específicamente para búsquedas académicas, ¿no? Y hay unos muy buenos dentro de ChatGPT para eso. Bien, ahora bien, las que son implementables en abierto son muy útiles para las bibliotecas. Ustedes tienen al menos, y estoy hablando de las bibliotecas académicas, yo suelo trabajar con bibliotecas públicas, también algunas bibliotecas académicas han implementado con nosotros este tipo de desarrollos, pero ustedes suelen tener al menos un servidor en su biblioteca disponible para ustedes. Si no dentro de la biblioteca, al menos en la universidad. En ese servidor pueden instalar un software abierto de inteligencia artificial. Hoy en día mi recomendación, Mixtral o Mixtral, es la más potente, es el más potente en abierto, disponible para crear un chatbot personalizado con los documentos de su biblioteca, ¿ya? Sin necesidad de subirlos a una nube, que es lo que pasa con los otros. Llama también está disponible y esta es una comunidad que les permite a ustedes aprender a hacerlo, ¿sí? Que tiene además un chatbot que los guía sobre cómo hacer. Ahí están los clics, ¿bien? Pero lo importante es que tenemos oportunidades de hacerlo en abierto. Y en todo caso, con cuidado del contexto. ¿Por qué tengo este ejemplo y este contraejemplo? Este ejemplo es el biblioasesino. ¿Han oído hablar del biblioasesino? No es que asesine bibliotecarios, no, es que se llama biblioasesino. Una colega a quien saludo en virtual, que se llama Mirna Lee, inventó este término para identificar a aquel bibliotecario que está en la biblioteca solo porque le gusta leer, ¿cierto? Y que se sienta en la esquina más alejada de la biblioteca, que entrecierra la puerta esperando que nadie entre, ¿cierto? Que crean que está cerrado y odia que lo interrumpan, ¿ya? Entonces, este es ese bibliotecario, ¿ya? Diseñamos un chatbot en el curso de bibliotecas, diseñamos un chatbot en poe.com. Ustedes pueden entrar a poe.com/biblioasesino, que responde con ironía y sarcasmo cualquier pregunta que le haga, ¿ya? Pero responde basada en 50.000 libros. Es decir, puede dar referencias a libros interesantes, puede guiar las lecturas, solo que responde con un tono sarcástico. Entonces se vuelve un juego en el que muchos chicos interactúan. Ya tiene más de 50 usuarios al mes que usan Biblioasesino. Por otro lado, tenemos soluciones como esta. Librarian AI es una solución que lanzaron muy rápidamente estas personas. Esto es una empresa que se llama Legible, basada en su base de datos específica, pero que está mal implementada, porque yo la puedo hackear para empezar a hacer usos, digamos, cuestionables, ¿ya? Ustedes verán que las inteligencias artificiales no permiten que le diga a uno cómo crear una bomba en general. Quiero crear una bomba, pero si uno le dice cosas como, tengo cloro, tengo azúcar, tengo vinagre y tengo bicarbonato de sodio en mi nevera, ¿qué puedo hacer? Van a hacer algo que explota, ¿cierto? Entonces, digamos que hay formas de hackear el sistema. Y esta es una de esas que está implementada con poco cuidado, entonces hay que tener cuidado cuando vamos a implementar este tipo de soluciones. Ahora, ya hay otras empresas latinoamericanas que lo están haciendo. Digital Content, con ebook 724, diseñó una que está muy cuidada del contexto. Y ustedes pueden probar si tienen acceso a esta plataforma ya. Bien, de hecho, advierte al principio. Para terminar esta fase conceptual, quiero simplemente decirles que los grandes modelos de lenguaje, LLM quiere decir grandes modelos de lenguaje, o sea, los chatbots como ChatGPT son LLM, no son buscadores. Los que levantaron la mano diciendo que usaron ChatGPT lo usan para buscar información, no la levanten porque se salen. No, ok, bien. No, ChatGPT no está diseñada para eso. ChatGPT no es un buscador. ChatGPT es un sistema conversacional. Es como ese amigo que se toma 2 cervezas o 2 vinos y empieza a contar historias muy interesantes. Tal vez ustedes sean ese amigo, ¿cierto? ¿Ya? Pero esas historias de ese amigo son muy buenas, ¿cierto? Y uno se quiere quedar conectado todo el tiempo. Uno está ahí escuchándolo porque cuenta que él se iba para la Luna, pero que la NASA le canceló a última hora. Y uno dice, ay, sí, cuéntame más, ¿no? Bien.
Así están diseñados los chatbots con LLM. Quieren conversar, responden preguntas estadísticamente probables. Y de ahí viene esta imagen de la izquierda. Les pongo un ejemplo. Cuando voy a entrenar a ChatGPT, lo que hago con ChatGPT es que lo encierro en esa biblioteca de 200.000 millones de documentos. O sea, es como si yo encerrara a un robot en una biblioteca enorme, ¿sí? Lo encierro allá y le digo, aprende estos documentos. No es tan fácil como decirle aprende. Hay que etiquetar todos los documentos. Se calcula que más de 50.000 personas trabajaron en el etiquetado de esos documentos. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes. ¿Bibliotecarios todos, Santiago? No, ninguno. ¿Sí? Que se sepa. ¿Ya? Entonces, lo encierro y si yo le empiezo a hacer preguntas a este chat sobre cualquier información, lo que va a hacer él es que va a buscar en esa biblioteca y me va a dar respuestas con base en esa información. Pero a diferencia de lo que todos creemos, estos chatbots no memorizan los 200.000 millones de documentos. Necesitarían un sistema mucho más grande del que tienen para memorizar exactamente la información. ¿Saben qué es lo que hacen? Crean una imagen mental de esos documentos, una estructura abstracta. Spengler, un alemán, un filósofo alemán de mediados del siglo pasado, decía que esta es la era de la abstracción. Y vamos a poner un ejemplo más claro. ¿Cómo se llama el texto con el que ustedes aprendieron a leer? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Cómo se llama? Silabario. Bien. En Colombia, en Perú, en Ecuador, leíamos con Nacho Lee, ¿cierto, Paula? Nacho Lee. Bien. Todavía lo venden en las calles de Lima. Nacho Lee tenía un ejemplo que probablemente el silabario también tenía. Amo a mi mamá. Mi mamá me mima mucho. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Bien. Denme otro ejemplo que aparece en ese libro. Ay, Santiago, yo no sé, pues. ¿Pero saben leer? Ah, ya saben leer, ¿cierto? La idea de ese libro no era que yo me aprendiera los ejemplos, ¿o sí? Era que yo sepa, que yo supiera leer. Así funciona la máquina. Cuando yo la meto en esa biblioteca, lo que quiero es que aprenda a leer, no que se memorice los ejemplos. Entonces, si yo le pregunto por ejemplos, va a inventar citas. ¿Les ha pasado? Y unas citas bellísimas. Además, si se las pido en APA, hace bien el APA, pero no existe la cita. ¿Sí? Entonces, porque no está diseñada para eso, está diseñada para conversar. Por eso decimos que es como un androide encerrado en una biblioteca, pero que también es un loro estocástico. Luego, finalmente, por eso es tan difícil detectar si a ustedes cualquier gran empresa de software, no voy a mencionar ningún Turnitin ni ninguno, porque pues después pueden decir que yo estoy mencionándolos, les dice que puede detectar al 100% si es hecha por inteligencia artificial, están diciendo mentiras porque estos modelos son probabilísticos, son estocásticos. Si ustedes le hacen la misma pregunta 2 veces en la misma conversación, da respuestas diferentes. ¿Sí? Es muy difícil detectar, es casi imposible. Por eso, OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, lanzó un sistema de detección y a los 3 meses dijo, no, no soy capaz. ¿Sí? El mismo que creó ChatGPT. Entonces, no existe forma de detectarlo. Lo que hay que cambiar, y esto nos pone en una situación difícil a los profes, es la forma en la que evaluamos. No evaluar el resultado, sino evaluar el proceso, ¿cierto? Y eso es un cambio estructural en la educación, que es diferente. Entonces, ¿por qué es tan famosa? Esto se los voy a dejar en la otra tarea. Las generativas son las más famosas, ¿no? Hoy podemos generar no solo texto, como ChatGPT. ChatGPT no es la mejor en este momento, ¿sabían ustedes? GPT-4 Turbo acabó de ser destronada hace 2 semanas por una que siempre me ha gustado más para bibliotecas y me habrán oído hablar de ella. Se llama Claudia. Claude en francés. Claude.ia. También es gratuita en la versión 3. Es más segura en sus respuestas y es mucho más creativa para literatura, ¿ya? Para poesía. Hicimos un poema de César Vallejo cuando conocí a Pau en la Feria del Libro de Lima del año pasado, como si fuera César Vallejo hablando de inteligencia artificial. Bellísimo. Luego se los muestro. Claudia está por aquí, pero también hay para video, también hay para imágenes, para crear código, o sea, para programar, por supuesto, para crear música. Suno es una de música que crea impresionantes canciones hoy en día. Para el habla, aquí, por ejemplo, no está 11.ai, que 11labs.ai, que es la mejor para crear habla, para crear voz sintética. Y hay algunas que hoy están creando incluso arte en tercera dimensión o hasta videojuegos. De esto va a hablar más Cristian. Cristian es tal vez la biblioteca humana más grande de inteligencias artificiales que existe. Cristian Maturana les va a hablar de esto en su taller
al final del día. Bien, personalización de la experiencia de usuario es muy importante. El profesor, yo no le respondí al profesor ninguna de sus 80 preguntas en la conferencia anterior, pero sí tomé nota de algo, profesor, para usted va esto. Y es que lo importante es que la biblioteca, cada biblioteca es diferente. Él lo decía, cada zapato, o sea, yo no quiero vestir el mismo zapato, ¿cierto? Cada uno se pone sus propios zapatos. La personalización es la clave y la hemos perseguido desde hace mucho tiempo. ¿Cómo yo personalizo mis servicios? Eso se trata de la experiencia del usuario. Y para esto diseñamos ya hace muchos años el Design Thinking for Libraries, ¿ya? Un modelo abierto de pensamiento y diseño para bibliotecas que ustedes pueden descargar en designthinkingforlibraries.com. Yo lo uso ya hace más de 10 años en bibliotecas para crear bibliotecas como esta. Esta es una biblioteca con un espacio líquido, reconfigurable, basada en un concepto que se llama circo-templo. Una biblioteca como un espacio en el que yo encuentro a otros a partir de la conversación, donde hay ruido, pero también donde hay momentos para el templo, para la introyección y para el descanso. Lo importante es no solamente diseñar centrado en el usuario, sino usar la IA más allá de los LLM. Estamos obsesionados con los chatbots. Creemos que todos son chatbots, ¿cierto? Y no todos son chatbots. De hecho, hace muchos años, les decía, ya usamos inteligencias artificiales para crear metadatos, ¿ya? Y les pongo un ejemplo que hicimos en esta misma biblioteca. Esta es una biblioteca de Confama en Medellín, que fue, mi equipo tuvo el honor de liderar el proyecto de transformación de estas bibliotecas. ¿Y saben qué hicimos con las inteligencias artificiales en ese tiempo? Esto fue en 2017. Agregamos una etiqueta extra a los libros y a los audiovisuales, que es la etiqueta emocional. ¿Se imaginan qué es una etiqueta emocional? Es una etiqueta que identifica cuál es la emoción que yo siento al leer un libro o al ver una película. ¿Bien? Y entonces cuando ustedes entran al catálogo de bibliotecas Confama, hay una pregunta que dice, ¿cómo te quieres sentir hoy? Ustedes le dan clic a, por ejemplo, explorador, creativo, sostenible, y les aparecen los libros y los ítems que están relacionados con esa emoción. ¿Ya? Y esto lo creamos con 2 pasos de inteligencia artificial. Analizamos las redes sociales y lo que decía la gente sobre estos libros. Luego hicimos un análisis semántico con las inteligencias artificiales de los sentimientos de cada uno de los textos y luego hicimos unas encuestas con los usuarios. Miren que no eliminamos al humano, pero la primera parte fue con inteligencia artificial y esto es clave. Bien, no explicaré esto por el tiempo, porque creo que ya de hecho me he pasado un montón, pero análisis de datos. ¿Puedo analizar datos? Sí, de eso vamos a hablar el viernes y por eso no se los voy a adelantar aquí. La propuesta que tenemos Cristian y yo desde el año pasado es crear, de hecho ya hemos creado, una batería de indicadores de impacto bibliotecario con inteligencia artificial. Porque resulta que tenemos un montón de datos, pero no los usamos para medir el impacto. Y no se trata de saber cuántos libros prestamos, porque eso es lo que nos piden, pero no, o ni cuántas personas entran por la puerta. Se trata, por ejemplo, de saber cuántas personas de mi comunidad académica consiguieron empleo más rápidamente versus aquellas que no fueron a la biblioteca. ¿Cuáles accedieron a mejores notas versus aquellas que no fueron a la biblioteca? ¿Ya? Y eso lo puedo hacer combinando bases de datos a través de un chatbot como ChatGPT. Bien, bueno, y finalmente los invito a, esto es una respuesta a la pregunta anterior, ¿cierto? Análisis de datos con NLP, Natural Language Processing, quiere decir esto, procesamiento natural del lenguaje. Entonces, este es un ejemplo de un prompt, una instrucción que ustedes pueden usar para probar la capacidad de ChatGPT. ¿Sí? Se los dejo ahí como la tercera tarea del día. Entonces, usar la IA como servicio. Ustedes todos, ¿quiénes son parte de una universidad pública? Levanten la mano. ¿Universidades públicas? Bien. ¿Sabían que por ser universidad pública tienen acceso a un área especial de las grandes tecnológicas llamada For Non-Profits? ¿Ya? Ustedes entran a Microsoft for Non-Profits o Google for Non-Profits, es decir, para para organizaciones sin ánimo de lucro, y pueden acceder gratis a la mayor parte de las herramientas de inteligencia artificial hoy. Bien. Las demás paguen. Ya saben. Bien, ok. No, ahí estamos. Bien, entonces, ahora sí, la integración para alfabetizaciones múltiples. Último tema. Ya voy a terminar. Yo sé que ya me van a sacar aquí. La migración automática a RDF. ¿Qué significa esto, Santiago? Significa que incluso los datos físicos, los átomos, como los RDF,
que me generan algunas indicaciones sobre el uso, por ejemplo, de mi colección, las puedo usar para generar conciencia sobre los formatos preferidos de mis usuarios específicos. ¿Cómo así, Santiago? Dame un ejemplo. En Confama hicimos una prueba. El Wi-Fi, que es capaz de detectar cada uno de los dispositivos que ustedes tienen, se integra con el Bluetooth, que el Bluetooth se pone en las estanterías de la biblioteca, se pone algo que se llama un beacon Bluetooth y se integra con el RFID. Y yo puedo en ese sentido detectar qué usuario tomó qué libro. ¿Ya? Santiago, y la privacidad. La privacidad está en que ustedes como bibliotecas garanticen que esos datos son suyos y de nadie más, y que si los van a dar afuera sean anonimizados. Pero eso es clave. Pero cuando yo conozco qué lee y qué toma una persona, yo puedo generar datos justamente para personalizar la experiencia. ¿Saben qué es lo que no puede hacer la IA con eso? La IA puede analizar el perfil, pero la IA no es capaz de saber que con esos 3 o 4 libros que tomó, ustedes como bibliotecarios, conociendo el contexto de esa persona, pueden generar una recomendación extra, porque las inteligencias artificiales no fomentan la serendipia, eso lo hacen las personas, ¿sí? Entonces es fundamental entender eso. Bien, ¿cómo lo hacemos en DeepShelf? Si ustedes no conocen a DeepShelf, este es uno de mis proyectos más grandes, DeepShelf.tv, la estantería en inglés. Es una plataforma de streaming para la comunidad hispana, para bibliotecas. Ustedes pueden acceder a más de 15.000 horas de contenido audiovisual para su biblioteca en DeepShelf.tv. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos aquí? Conectamos libros con películas a través de un chatbot que creamos. Ustedes como bibliotecarios se conectan con el chatbot y le dicen, se llama Sherlock, el chatbot, ¿no? Entonces dice, Sherlock, queremos para el Día de la Mujer mostrar una película, ¿qué nos recomiendas? Y él les da el listado de las películas que tenemos. ¿Y con qué libro la puede acompañar? Y él se conecta con su catálogo y les dice qué libros pueden acompañar esa lectura y esa proyección audiovisual. Entonces miren que hay una transición entre formatos. También se puede decir qué influyó en qué texto influyó en qué películas, etcétera, etcétera. Y los otros 3 títulos, si los digo aquí me echan, ¿cierto? Así que no se preocupen, vamos a calmarnos. Los 3 títulos que estaban en azul, ¿sí? En azul están disponibles aquí, ya. iaparabibliotecas.com. Esta es la página que les mencionaba ayer, creada por Cristian visualmente y ejecutivamente. Yo solamente estoy detrás de algunos de los conceptos. IA para Bibliotecas es donde ustedes encuentran el curso gratuito de 8 horas hoy, que vamos a actualizar a un curso de 12 horas en las próximas semanas. Gratuito, libre y abierto para bibliotecarios. Ahí encuentran conceptos claves que no alcanzamos a ver hoy. Y también les tengo una buena noticia. No solo tenemos IA para bibliotecas, sino que estamos lanzando el máster en inteligencia artificial para bibliotecarios. Un máster oficial europeo, codirigido por Cristian y yo, en el que, entre otras cosas, Paola Asensio, que ustedes tienen aquí, es una de las profesoras. El doctor Jesús Lau, que lo conocerán mexicanos, otro de los maestros. El doctor Juan Daniel Machín Mastromateo es otro de los maestros. Y tenemos otras personas destinadas a la ética, a los derechos de autor dentro del máster. Así que vamos a tener mucha formación, ¿ya? En inteligencia artificial. Los voy a invitar a IA para bibliotecas porque ahí lo tenemos. Y mi mensaje final es un mensaje que vimos en la ALA de 2012. Este mensaje es antiguo pero conocido. Antiguo para escala inteligencia artificial. ¿Qué dice ahí? Los buenos bibliotecarios somos como motores de búsqueda pero con corazón. Lo dijo el profesor hace un rato. La biblioteca nos regala tiempo. Lo dijo Ranganathan hace más de 80 años, de hecho. El profesor lo citó. Pero el tiempo que nos dan las inteligencias artificiales en la biblioteca, el tiempo que nos regalan cuando las ponemos a automatizar la clasificación, lo tenemos que aprovechar en hacernos más humanos, en aquello que no puede hacer la máquina. ¿Y cómo nos hacemos más humanos? Ejercitemos la empatía. La empatía no la hacen las máquinas. Aquí hay unos ejemplos. Si vamos a sacar ese catalogador que se hizo catalogador porque odia a la gente, ¿cierto? No, eso no pasa, ¿verdad? ¿Ya? Si lo vamos a sacar de allá, pongámoslo a conversar con la gente para que vea que no hay que odiarla, ¿cierto? Y hacer estudios de usuario, ¿no? Porque el propósito de la clasificación, si ustedes vieron mi póster, no es organizar el conocimiento. Lo lamento, no es organizar el conocimiento. Es hacer que accedan a él. Así que tenemos que saber quién es el que va a acceder a él, ¿cierto? A veces olvidamos eso. Entonces pongamos ese tiempo en el ejercicio de la empatía. Así que esto fue creado con asistencia de inteligencia artificial. Perplexity a mí también me deja perplejo, profe, muchas veces, ¿no?
Se llama Perplexity porque la perplejidad es una métrica de la inteligencia artificial. Después hablamos de eso, ¿sí? De qué significa esa métrica. Pero aquí encuentran ustedes esta investigación, ¿ya? Hecha con Perplexity, donde está toda la bibliografía, y además esta presentación la encuentran en este enlace. Este soy yo, con pelo, hace unos años. ¿Sí? No fue de hace tanto, no hace poquito, realmente. Y este código QR, si ustedes quieren un demo de Shelf en sus bibliotecas, esta plataforma con más de 15.000 horas de contenido audiovisual, ahí lo pueden acceder a él. Mi correo electrónico, en redes sociales soy @Medellín, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, me encuentran así, en OnlyFans todavía no, pero igual tengo el Medellín separado por si no me va bien con bibliotecas, ¿cierto? Muchas gracias, si hay preguntas hasta ahora. Gracias. Gracias, Santiago, por tu entretenida y estimulante conferencia. Ahora tenemos tiempo para 2 preguntas del público y también de la transmisión Zoom. Para una. Disculpa, es que te pasaste. Si no, la respondemos por redes. No, sí, hay una acá. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que enfrentan las bibliotecas al implementar tecnologías en IA en sus servicios y operaciones? Buenísimo. De hecho, hay toda una sesión en el curso sobre la ética en torno a la inteligencia artificial con la doctora Beatriz Campillo, que es una especialista y doctora en bioética. Pero para resumir, primero está la responsabilidad en términos del acceso a la información. Es decir, tenemos que conocer las inteligencias artificiales porque alucinan. ¿Saben ustedes qué alucinan? ¿Sí? Alucinar es el término técnico que se usa para decir que son capaces de dar información falsa, aun cuando los datos que contienen sean verificados y verdaderos. Imagínense eso. Aun cuando los datos yo los haya verificado, ella es capaz de crear información falsa. ¿Esto por qué sucede? La respuesta es no sabemos. ¿Y saben por qué no sabemos? Porque como están programadas para aprender, la mayor parte de las neuronas no las hemos analizado, porque son 175.000 millones de neuronas. Entonces, ¿saben qué pasó con GPT-4 cuando lo lanzaron hace casi un año? Lo pusieron a analizar a GPT-2, ¿ya? Para ver cómo uno entendía al otro. Todavía no han terminado ese análisis. Así que lo primero es conocer el alcance, conocer los límites, saber una inteligencia artificial hasta dónde llega, qué me puede dar, qué me puede decir, para qué están diseñadas. ChatGPT, decíamos, en la versión gratuita no está diseñada para responder preguntas, pero en la versión pagada sí. Es más, Perplexity es una implementación maravillosa de ChatGPT. Entonces Perplexity sí puede responder preguntas, porque lo que hace con el chatbot Perplexity es que Perplexity es como un intérprete, ¿sí? El chatbot interpreta el lenguaje natural, lo convierte en una búsqueda y luego lo reinterpreta para entregármelo como un texto coherente. Entonces, saber dónde y cómo uso la inteligencia artificial es clave, pero también entender la ética de los contenidos. Esto fue entrenado con 50.000 libros piratas, ¿ya? Y yo sé que somos piratas los bibliotecarios orgullosamente. Esto está cortado, ¿no? Pero porque nos gusta dar acceso a la información, ¿cierto? Nuestro propósito es la comunidad. Entonces, proponemos el acceso abierto. Esta es la oportunidad de proponer el acceso abierto a mayor escala, ¿sí? A mucha mayor escala. No solamente la ciencia abierta, sino el acceso abierto en general, ¿ya? Por otro lado, está el asunto de los derechos de autor en términos de a quienes se usó el contenido, ¿cierto? ¿Cómo respondemos a esas personas y a esos artistas de los que se usó el contenido? Pero también lo que tiene que ver con la modificación del trabajo y del entorno laboral. Así que hay muchas implicaciones éticas. Otra vez, IA para bibliotecas, y allá nos vemos, y ya saben, en redes sociales respondo el resto de las preguntas. Profe, yo voy a responder las suyas si usted me da su Twitter. Nos vemos, gracias. Hasta luego.